Muy bien, buenos días chicos de primero de bachillerato, chicos y chicas. Pues os voy a explicar aquí un poquito lo que vamos a hacer para esta semana, una explicación primero teórica y luego os explicaré un poco en qué consiste la tarea, ¿vale? Esta es la última práctica que hacemos del tema 5, que era el tema de la teoría del conocimiento, vinculándola con la psicología. Y bueno, pues lo que tenéis aquí en el título, ¿no? Pues vamos a evaluar qué problemas afrontamos para conocer la verdad, lo que vendría a ser el conocimiento del mundo. Y desde el punto de vista de la psicología, fundamentalmente aparcando aquí los sesgos cognitivos. Bueno, entonces en primer lugar vamos a recordar algunas cosas que habíamos visto previamente en el tema, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que entendíamos nosotros por conocimiento? El conocimiento se basa fundamentalmente en esa interacción entre el sujeto que quiere conocer y la realidad, el mundo, ahí, aunque eso es un ejemplo, que es el objeto que puede llegar a ser conocido. Y la definición, una de las definiciones más clásicas que existían del concepto de verdad es precisamente cuando nuestras ideas o descripciones de la realidad se adecúan coherentemente con la realidad que quiere ser descrita. Este es, como digo, es el concepto básico de la verdad que aplica la teoría científica habitual, cotidiana. Pero decíamos que en el campo de la filosofía, pues bueno, pues esto era bastante complicado. En primer lugar, aquí había dos corrientes muy enfrentadas, ¿no? Y nos acordábamos, por ejemplo, que hay una versión que es la filosofía de corte realista o objetivista, que se plantea que efectivamente nosotros podemos llegar a conocer la realidad tal y como es y podemos tener representaciones de la misma objetivas. Es decir, que hay una adecuación bastante acertada, bastante cercana entre nuestra idea de la realidad y la propia realidad. Por contra, veíamos que había también otra corriente muy fuerte del campo de la filosofía, esta era la filosofía moderna, desde Descartes hasta Kant, que nos decía que esto era todo lo contrario, que el mundo y la realidad era conocido únicamente dependiendo de las estructuras y capacidades mentales de las que partía el sujeto. Bueno, este enfrentamiento que se prolonga, si queremos, hasta el día de hoy en el campo de la filosofía, en el campo de la ciencia nos ha llevado a una postura intermedia, ¿no? Lo que entendemos con el nombre de realismo científico o realismo moderado. La ciencia tiene de alguna manera la cierta confianza en que puede llegar a conocer la realidad de forma objetiva, pero siempre teniendo muy en cuenta que nosotros podemos tener una serie de filtros, una serie de impedimentos que no nos permitan alcanzar esa realidad de forma 100% objetiva o definitiva. Y por lo tanto tenemos que precisar más nuestros instrumentos de medición, tenemos que atender a aquellas cosas que el investigador puede poner sin querer en la realidad investigada. Y esto es una cosa que ha interesado muchísimo al campo de la psicología, ¿no? Porque la psicología se enfrenta con el reto de esta pregunta que tenemos aquí, y que es lo que pasa cuando los sujetos que conocen y quieren conocer niegan por completo la realidad, ¿no? Existen esquemas mentales, existen sesgos, prejuicios, estereotipos que hacen que un individuo pueda tener una visión muy distorsionada tanto de la realidad material, el mundo, como de la sociedad en la que vive y los semejantes que le rodean. Entonces, la psicología cognitiva ha estudiado muchas cosas, ¿no? Pero nosotros vamos a centrar fundamentalmente en esta palabra de aquí, en los sesgos. Aquellos hábitos de la mente, los llaman aquellos heurísticos, que de alguna manera pues van a tergiversar un poquito nuestra forma de entender la realidad. Entonces, recordamos que, podríamos seguir un poquito este título. Los mayores enemigos de la verdad somos nosotros mismos. El enemigo está dentro, ¿no? Y recordamos que los sesgos son, como aparece aquí, atajos mentales que nos conducen a cierta distorsión de la realidad. Estos atajos mentales no tienen por qué ser malos. Nuestro cerebro siempre está intentando, de alguna manera, ahorrar energía. Y por lo tanto, ese ahorro energético mental, la mayor parte de las veces es positivo, ¿no? Para solucionar problemas habituales. Pero ¿cuál es el problema? Que en otras ocasiones aquello que de alguna manera nos permite ahorrar energía mental va a conducirnos a errores que no queremos. Entonces, algunos de los sesgos, hay muchísimos más,
Pero algunos de los sesgos los tenéis aquí. Tendemos a acomodarnos a lo que ya sabemos. Es otra vez ahorro de más explicaciones que quizás no hacen falta por parte de nuestro mento cerebro. Tendemos a buscar información que corrobora lo que ya creemos. Esto es lo que vamos a investigar, sobre todo lo que vamos a llamar el sesgo de confirmación. Y luego estas dos que son muy peligrosas, que confirman la anterior y que son muy peligrosas porque vivimos en la galaxia de Internet, en el entorno Google y de redes sociales, y entonces pues tendemos a rodearnos a gente que piensa igual que nosotros, y peor todavía, tendemos a pensar que todos piensan igual que nosotros, que esto es un craso error. Vamos a meternos con este sesgo de confirmación muy brevemente, ¿no? Y como aparece aquí, este sesgo de confirmación nos explica por qué somos dogmáticos. La palabra dogmático en filosofía significa gente que se aferra a su propia concepción de lo que es la verdad, ¿no? Y que por lo tanto pues les va a costar mucho cambiar de opinión, porque siempre van a intentar reforzar lo que ya saben. El dibujo que tenemos aquí sería la posición de lo que llamamos el relativismo, si os acordáis. Pero es una interpretación tomada desde fuera. Las dos personas que están aquí discutiendo muy posiblemente estén muy convencidas que lo que aparece en el suelo es un 6 o es un 9. Y peor todavía, cuanto más emocionalmente implicadas estén en este tema, va a ser más difícil cambiar su visión de las cosas previa. Si queremos orientarlo a lo que hayamos visto antes, ¿no? de ese concepto de verdad como correspondencia que nos plantea la filosofía y la ciencia. Supuestamente, en el mejor de los casos, nuestra interpretación de las cosas, lo que piensa el sujeto, cuanto más abarque estos hechos objetivos de la realidad, tenderá a hacerse cada vez más objetiva. Y por lo tanto, esa elipse naranja, cuanto más aborde del círculo violeta, pues querrá decir que tendremos un concepto de la realidad cada vez más adecuado al mismo, por lo que podríamos considerar más verdadero. Pero claro, ¿qué es el problema del sesgo de confirmación? Que nosotros no hacemos habitualmente eso, que lo que hacemos es quedarnos única y exclusivamente en la intersección entre los dos círculos, es decir, aquellas cosas que sí apoyan nuestra forma de pensar previa, y excluimos todo aquello que parece que contraindica o destruye aquello que nosotros pensábamos previamente. Ponemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es muy tonto, pero que es muy elocuente de lo que quiere decir todo esto. Pensemos a este monigote, que es un terraplanista convencido, y que se encuentra con una realidad gigantesca que con un clic en un ordenador puede atender, con Google. Y este señor, que tiene ya una idea preconcebida de que la Tierra es plana, por las razones que sean, va a centrarse en sus búsquedas de información solamente en aquellas evidencias terraplanistas que justifiquen la idea preconcebida que tenía. Esto lo podemos llevar no solamente a un campo tan exagerado como el terraplanismo, a las campañas antivacunas, al negacionismo climático, a los ideólogos económicos. Es decir, solo van a ver aquellas evidencias que estén de acuerdo con su forma de ver el mundo y van a negar todo lo demás. Claro, esto habitualmente pues lo vinculamos con gente muy extremista, ¿no? Esto siempre habitualmente pensamos, a mí esto no me ocurre, yo soy una persona con sentido común, soy muy cabal, soy muy sensata, y por lo tanto lo que estos zumbados que tenemos aquí desde Donald Trump hasta Bin Laden suelen plantear, pues no nos incumbe a nosotros. Desgraciadamente esto no es así, y el sesgo de confirmación, por desgracia, afecta a todo el mundo, incluyendo gente extremadamente inteligente. La inteligencia no es una salvaguarda contra este sesgo. Vamos a poner un ejemplo muy tonto también, pero que podemos vincularlo a lo que está ocurriendo ahora mismo. Pensemos, por ejemplo, en un debate que hay en España sobre la crisis de las mascarillas defectuosas con el COVID-19, ¿no? Tenemos un señor que ya previamente tiene una posición bastante antigubernamental y lógicamente esta persona va a considerar que el gobierno es el máximo responsable de estas mascarillas defectuosas que han sido compradas. Por otro lado, tenemos una persona que tenía una convicción pro-gubernamental antes de esta crisis, y muy posiblemente esta persona encuentre información igual de objetiva que haga plantear que esta crisis no afecta únicamente a España, sino que ha afectado a otros países, y que por lo tanto el gobierno tiene aquí una responsabilidad
tan absoluta como sostiene el otro señor, sino que hay otros agentes y otros factores que han intervenido en esta crisis, como pueden ser empresas que no han respetado las reglas del mercado. Aquí además, bueno, esto es lo que tengo aquí abajo, que esto no lo voy a explicar, pero aquí también hablamos de otro sesgo que existe, que es el sesgo de atribución. Dependiendo de nuestra postura, vamos a atribuir a causas externas o causas internas las determinadas responsabilidades, crisis o decisiones que tomemos. Bien, bueno, pues para probar todo esto, esto es la parte teórica, vamos a la parte más práctica de nuestro trabajo. Vamos a intentar llevar esto a cabo de forma de pequeños experimentos muy sencillos. El primero que vamos a abordar es un experimento muy antiguo ya, se remonta a hace más de 70 años y es de un psicólogo, Lutyens, que se planteó lo que él llamó el sesgo de actitud, ¿no? Como aparece aquí, en muchas ocasiones nuestras soluciones a problemas anteriores no nos van a permitir ver una solución a un problema nuevo, ¿no? Esto no es exactamente el sesgo de confirmación, pero va a ser una cosa relativamente parecida, que nos va a allanar el camino para entender ese sesgo. Y vamos a hacer un experimento muy sencillo, ¿no? Este, como digo, es un clásico en la psicología. La tarea es la siguiente, tenemos 3 jarras con distintos volúmenes y tenemos que obtener una cantidad muy particular de agua en una de ellas. Puede ser cualquiera de las 3. ¿Cómo podemos hacer esto? Jugando a ir quitando agua de unas o de otras, derramándola en algún sitio, eliminándola, hasta que quede la medida que nosotros estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, este sería el primer caso. ¿Cómo debemos hacer para que tengamos una de estas jarras con exactamente 100 decímetros cúbicos? Muy bien, pues entonces llenamos la jarra grande en primer lugar y iríamos vaciando. Por ejemplo, ¿no? Y voy a poner aquí esto lo tendríais que pensar vosotros, ¿no? Si queréis podéis dejar un par de segundos para buscar vuestra respuesta. Esa respuesta la vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a cortar ahora para continuar con otro vídeo.